Mi nombre es Dolores. Tengo 69 años. Y solo muy tarde en la vida, descubrí lo que es vivir en un lugar que es solo mío. ¿Alguna vez has probado la libertad demasiado tarde? ¿Alguna vez has experimentado la paz? ¿Y te lo había arrancado la persona a la que más te importaba? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Después de toda una vida de cuidar a los demás, esposo, hijos, nietos, escuela, hogar. Finalmente compré una casita sencilla en Valle de Bravo. Usé cada peso que ahorré durante 45 años como maestra de escuela primaria. Elegí la casa con cuidado. Ventanas que dan al valle, jardín para plantar albahaca y romero, balcón con espacio para mi ganchillo. Por primera vez, el silencio me abrazó en lugar de asustarme, y justo en ese primer día de paz, mientras tomaba un café caliente sentado en el porche, oliendo la madera nueva, sonó mi teléfono. Era mi hija, con una frase que nunca olvidaría. Mamá, en 1 hora estamos allí. Tenemos 20. En este video, les contaré cómo una llamada lo cambió todo. Y cómo, al final, fue esa misma llamada la que me despertó de toda una vida de silencio. Porque hay cosas que solo aprendemos cuando perdemos terreno. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Cuando mi hija dijo que estaba en camino con 20 personas, yo todavía sostenía la taza de café con ambas manos. Recuerdo que la taza temblaba un poco, como si mi cuerpo supiera, antes de que mi mente lo entendiera, que toda mi vida estaba a punto de dar un vuelco. Llegaron como una tormenta en un día tranquilo, con maletas, niños, voces fuertes y sin intención de preguntar si podía, si quería, si podía pagarlo. Yo me quedé allí mientras ocupaban todos los rincones de mi casa, como si fuera de ellos. ¿Y lo que pasó después? Bueno, necesitas ver eso con tus propios ojos. Si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido esta mezcla de amor, miedo y dolor dentro de tu pecho, entonces camina conmigo. Deja tu like, suscríbete aquí, no como un favor, sino como alguien que me da la mano, antes de escuchar una historia difícil, porque para contarte lo que viví, necesitaré tu compañía hasta el final. Y tal vez, quién sabe, te reconozcas en cada palabra. Después de colgar el teléfono, me paré en medio de la habitación, con la taza aún caliente en mis manos. El olor del café recién hecho ya estaba mezclado con el de la madera nueva, y el silencio que una vez me había traído paz, ahora parecía pesado, sofocante. Mis ojos estaban perdidos en la ventana. Afuera, el jardín que acababa de plantar, parecía demasiado pequeño para que viniera tanta falta de respeto. Pero antes de esa llamada telefónica, estaba en otro lugar, no física, sino del alma. Recuerdo bien el día en que decidí empezar de nuevo. Habían pasado 2 años desde que Luis se fue, 2 largos años en ese viejo apartamento de la colonia Roma, rodeado de retratos, recuerdos y voces que ya no estaban. La televisión se encendió silenciosamente solo para engañar a la soledad. El reloj de pared que reparaba todos los meses ya se detuvo. Vivía de los restos de la rutina que construimos juntos. Bebí café al mismo tiempo. Me senté en el mismo rincón de la habitación. Pero dentro de mí, algo estaba muriendo lentamente. Fue en una tarde de marzo que todo cambió. Elisa, mi amiga de mi juventud, me invitó a visitarla en Valle de Bravo. Dijo que necesitaba compañía para ver algunas plantas en una feria rural. Casi no fui, pero fui. Y fue allí, caminando por las calles empedradas, entre flores, el olor a pan en el horno y el sonido de las campanas de la capilla, que vi la casita. Era pequeño. Sí, pero tenía alma. Tenía una bugambilla púrpura que cubría la entrada y ventanas de madera azul descascarada. Estaba a la venta, y no puedo explicarlo, pero mi corazón latía de manera diferente, como si dijera: "Oh, toma, Dolores, aquí podrás respirar de nuevo". Regresé a casa con esa dirección escrita en un papel arrugado. Pasé noches mirándolo. Verónica, cuando se enteró, estaba en contra. Dijo que era demasiado viejo para vivir solo, que era peligroso, que mi lugar estaba cerca de mi familia, o más bien, cerca de ella, pero lo que ella no entendía, o no quería entender, es que ya no quería ser la abuela de turno, quería ser una persona, mujer, persona con derecho a su propio espacio. Vendí mis anillos, que había guardado desde el día de la boda. Canjeé dinero que había parado en una cuenta antigua.
desde el momento en que enseñé en la escuela primaria. No se lo dije a nadie, solo a Elisa, y cuando lo vi, tenía la llave en la mano. La primera noche que dormí allí, lo recuerdo como si fuera ayer. La casa todavía olía a pintura. El colchón era nuevo, y solo había 2 almohadas. No tenía televisión, ni una estufa llena, pero me quedé en silencio. Y estaba el cielo estrellado que entraba por la ventana del dormitorio. Hice café en una cafetera pequeña, y me senté en el piso de la sala de estar, rodeado de las cajas aún cerradas. Me sentí vivo de nuevo. Y ya sabes, a veces pasamos tanto tiempo viviendo para los demás, que olvidamos lo que es respirar por nuestra cuenta. No quería lujo, ni fiestas, ni reconocimiento. Solo quería que ese pequeño pedazo de tierra fuera mío. Solo mío. Donde nadie podía empujarme, exigirme, invadirme. Donde pudiera envejecer con dignidad. Momento de reflexión. Comentario de Teta. Hay personas que piensan que la libertad es algo joven. Pero descubrí que la verdadera libertad solo llega después de que la vida nos golpea. Cuando lo has dado todo, y te das cuenta de que nadie te lo devolverá. Fue solo entonces que entendí. Si no me elegía a mí mismo, nadie elegiría por mí. Si alguna vez has sentido eso, comenta a continuación. Merezco mi lugar. Quiero leer cada historia. Cada mujer que, como yo, decidió que ya no iba a ser solo un refugio para otros. Ese día, antes de que sonara el teléfono, estaba poniendo las fotos en la pared. Un retrato antiguo de Luis. Un bordado que hizo mi madre cuando aún vivía. Y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Hice todo lentamente, como si cada gesto fuera una oración de gratitud. Había ganado mi paz, y estaba listo para cuidarlo como alguien que cuida una planta rara. Con tiempo, con el agua adecuada, con afecto. Pero entonces sonó el teléfono, y cuando escuché la voz de mi hija, diciendo con naturalidad que venían, que eran 20, que debía prepararlo todo, sentí que esa misma pared que pinté con tanto amor, se acercaba a mí. Somos la familia de Ernesto. Mamá, tíos, primos, hijos. Todo el mundo quiere conocer tu hogar. Nos quedaremos 2 semanas. Ah, y preparar la comida. ¿Ves? Guess. No respondí en ese momento. Solo pude decir, ¿2 semanas? Ella respondió. Sí. Mamá. Es lo mínimo. Disfrutemos de este hermoso espacio tuyo. Este es mi hermoso espacio. Habló como si fuera suyo, como si fuera un empleado, como si tuviera la obligación de atender a 20 personas que ni siquiera me preguntaron si tenía espacio, comida, dinero, y fue allí, en ese momento, donde apareció la primera grieta. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo dentro de mí se había movido. Ahora dime, ¿cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de que incluso nuestra propia hija nos ve como un mueble? Pero antes de contarte lo que hice, necesitas saber qué pasó en esos minutos entre la llamada y la llegada de los autos. Porque fue en ese intervalo que una mujer que se pasó la vida diciendo, sí, comenzó a pensar en uno. Cuando el nombre de Verónica apareció en la pantalla de mi teléfono celular, mi corazón se calentó. Era raro que llamara. Imaginé que, tal vez, había recordado el día especial que era para mí. Tal vez quería saber si ya había instalado las cortinas, o si la tubería del fregadero estaba funcionando. Respiré hondo, y respondí con un hola. Hija, que salió dulce, esperanzador. Por otro lado, sin nostalgia, sin alegría, no felicidades. Mamá, qué hermosa casa. Su voz se volvió seca, apresurada, como si dijera el menú del almuerzo. Mamá, en 1 hora estamos allí. Tenemos 20. Mamá, los tíos de Ernesto. Los niños, los primos, todos emocionados por conocer tu casa. Prepara la comida y separa las habitaciones. Nos quedaremos un par de semanas. Quincena. 20 personas. ¿Ni un puedo? ¿Ni un te molesta? Ni un puedes. Ni crees. Traté de hablar. Traté de decirle que la casa no era grande, que me acababa de mudar, que apenas había comprado un juego de cubiertos decente. Pero me interrumpió en medio de la oración. No seas egoísta. Mamá, es para la familia. Y antes de que pudiera respirar de nuevo, agregó, ya estamos en el camino. La llamada terminó. Me quedé de pie con el teléfono en la mano, sin escuchar nada. El sonido en la habitación era el mismo que antes.
Pero no lo era. El silencio ahora pesaba sobre sus hombros. El sofá donde me sentaba a ver la puesta de sol se convirtió en un obstáculo. Las cajas deshechas me parecieron inútiles. Incluso el café ha perdido su sabor. Me levanté lentamente y fui al dormitorio. Abrí el armario que todavía estaba casi vacío y apoyé la frente contra la madera. Una parte de mí quería llorar, pero la otra, el otro comenzó a pensar. Siempre ha sido así con Verónica, desde que se casó con Ernesto. Parece que también ha heredado la arrogancia de su familia. Siempre me miraban como si fuera la anciana que sirve. La mujer de campo que no entiende la vida. Recuerdo la Navidad cuando me dijeron que me quedara en la cocina, porque la sala estaba llena. Recuerdo el cumpleaños de Ernesto, cuando le pedí hablar tranquilamente con él y le respondí: ahora no. Mamá, no entiendes estos temas. Entiendo. Sí, entiendo que cuando una madre es útil, es amada. Pero cuando dice no, se convierte en un problema. En el camino de regreso a la cocina, miré por la ventana. La bugambilla que había plantado se balanceaba con el viento. Ajena a todo. Me senté a la mesa. Tomé un bolígrafo y papel y comencé a enumerar lo que tenía en la despensa. Arroz, frijoles, café, una docena de huevos, 20 personas, quincena. ¿Y yo? ¿Dios? Tenía un corazón que apenas cabía en mi pecho y un gran miedo a ceder de nuevo. Pero también había un hilo de coraje que comenzaba a desenredarse, porque en ese momento, con la cabeza gacha y los ojos llorosos, tuve un pensamiento que me cruzó como un rayo. ¿Y sí? Esta vez, ¿no lo acepto? Pero, ¿cómo puedes negarlo cuando todos ya están llegando? ¿Cómo prevenirlos cuando ya están en la carretera? La pregunta me carcomía por dentro, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Volví a la cocina tratando de convencerme de que tal vez estaba exagerando. 20 personas. Tal vez no fue tan malo. Pensé. Tal vez fue solo una visita animada. Una celebración. Tal vez. ¿Quién sabe? Estaba siendo demasiado sensible, pero pronto este intento de engañarme a mí mismo comenzó a desmoronarse como pan duro en agua. Porque la verdad es que no era la primera vez. Y por dentro, en lo profundo de mi pecho, lo sabía. Los recuerdos comenzaron a acumularse, uno encima del otro, como ropa sucia que nadie quiere lavar. Recordé la vez que la cuñada de Ernesto, una mujer que nunca me miró a los ojos, dejó a sus 2 hijos conmigo durante toda una semana, sin preguntarme si podía, si quería, si tenía fuerzas. Simplemente se presentaron en mi casa con una maleta y dijeron: volveré el domingo. Suegra, están tranquilos. Y se fueron. Me quedé allí, cuidando a un niño con gripe, haciendo sopa, limpiando el vómito en la alfombra y no un gracias después. Y ni siquiera fue solo eso. También hubo un momento en que Verónica lloró por teléfono porque había excedido el límite de la tarjeta, y Ernesto amenazó con cortar el plan de telefonía celular de los niños. Miré mi anillo de bodas, aún guardado en la caja de terciopelo que Luis eligió con tanto cuidado en el centro de la Ciudad de México, y pensé: es solo oro. Mi hija lo necesita. Lo vendí por un precio que me dolió más el corazón que el bolsillo, y envié el dinero el mismo día. Ella nunca me preguntó cómo estaba. Simplemente dijo gracias, mami, y colgó. ¿Y cómo olvidar el día del entierro de mi Luis? Ese día, que debería ser solo mi luto, mi añoranza, mi despedida. Y aún así, me llamaron 3 veces a la cocina para hacer café, para reemplazar el pan, para conseguir una toalla para una tía de Ernesto que se quejaba del calor. Nadie me dejó llorar. Nadie notó que estaba temblando por dentro. Era como si, incluso a la muerte de mi esposo, tuviera que servir. Y serví. Serví. Porque me criaron así. Para preocuparme. Para acoger. No para hacer escándalo. Pero esa mañana, con el teléfono todavía en mi memoria y los armarios casi vacíos, algo comenzó a moverse dentro de mí. No fue ira. No resultó herido. Era un viejo cansancio, que venía de la época en que todavía creía que decir sí era prueba de amor. ¿Cuántos síes? Dije para no ser llamado ingrato. ¿Cuántos está bien tragué para mantener la paz? ¿Y qué obtuve a cambio? Desprecio disfrazado de afecto. Una demanda disfrazada de proximidad. Ser madre no me daba derecho a tener voluntad, solo a obedecer. En ese momento, me di cuenta de que nunca me invitaron a ser parte de nada. Siempre me han usado,
como una tetera que está ahí para hervir cuando es necesario, pero que nadie limpia adecuadamente después. Me senté en el banco de la cocina, con las manos en el regazo, y sentí que una lágrima fluía sin fanfarria, porque duele darse cuenta de que has pasado toda tu vida amando a alguien que nunca te ha visto realmente. Duele como una herida profunda, que ocultamos con una sonrisa y silencio. Pero ese día no quise ocultarlo más. Lo que haría, aún no lo sabía, pero iba a hacer algo, porque lo que venía por carretera no era solo una visita. Era un espejo de cuánto había estado en silencio durante años, y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de romper ese espejo. Pero, ¿tendría el coraje de enfrentar el reflejo? ¿O volvería a servir café, sonreír con el alma desgarrada y decir bienvenido? Tomé mi bolso, metí los pocos pesos que aún me quedaban en el fondo de mi billetera, y salí por el camino de tierra hasta la casa del señor Amado. Era el único en el pueblo. El sol aún no estaba alto, pero ya podía sentir el calor subiendo por la nuca. La calle estaba vacía. Todo lo que se podía escuchar era el sonido de las hojas secas en el suelo y el canto de un pájaro solitario. La cabaña que había sido mi refugio ahora parecía un cuartel a punto de ser invadido. Y yo era la señora de la limpieza, que no fue contratada, pero ya estaba de turno. Llegué a la tienda con el alma apretada. Asentí y comencé a caminar por los estrechos pasillos. Llevé 2 kilos de arroz, 2 de frijoles, una botella de aceite, unas latas de atún, tortillas y 2 paquetes de pasta. Mientras colocaba los artículos en la canasta de plástico roja, hizo los cálculos en su cabeza. Cada centavo tenía que valer la pena. Cuando llegué a la parte de la fruta, miré las manzanas, hermosas, brillando a la tenue luz de la lámpara, pero el precio me hizo devolverlos lentamente. Tomé algunas cebollas marchitas y media docena de tomates. Eso es lo que sucedió. En la fila, la chica detrás de mí vio mi rostro. Traté de sonreír, pero mis ojos me delataron. Se acercó y preguntó en voz baja si todo estaba bien. Le respondí con ese todo, sí que toda mujer aprende a decir para no molestar a nadie. Pero ella insistió, y casi me derrumbo allí mismo. El señor Amado, dueño de la tienda, me dio un pequeño descuento cuando se dio cuenta de que estaba contando moneda por moneda. Ella dijo que era un descuento para nuevos vecinos, pero sé lo que era: compasión. Y en ese momento, pesaba más que cualquier alimento. Salí de allí con 2 bolsas grandes, una en cada mano, y me dolía el corazón. La calle que alguna vez me pareció hermosa, con sus casas coloridas y porches llenos de jarrones, ahora era un camino de regreso al deber. Cada paso de regreso a casa me recordaba que iba a cocinar para 20 bocas que ni siquiera me preguntaban si quería una visita. Cuando llegué, dejé caer las bolsas en el mostrador, y me quedé allí mirando todo. El fregadero vacío, la mesita, las sartenes que ni siquiera he usado todavía, y silencio, ese buen silencio que, esa mañana, fue invadido por un ruido invisible. Tomé las cebollas y comencé a pelarlas. En unos minutos, mis ojos ya estaban llenos de agua. Pero no fue solo por las cebollas, fue por mi vida, por la sensación de estar siempre en el lugar equivocado en la historia, por el dolor de ser recordado solo cuando era bueno para algo. Lloré en silencio, cortando cada verdura como si estuviera rezando. Pensé en qué cocinar, cuántos platos necesitaría improvisar, cómo iba a compartir espacio con 20 personas en una casa que ni siquiera tenía suficientes armarios. Y ya sabes, a veces la peor parte no es el trabajo, ni el cansancio. La peor parte es ser invisible mientras haces todo. No debes ser visto como alguien con voluntades, con límites, con un nombre, al igual que mamá, solo como alguien que encuentra un camino. Me preguntaba si alguno de ellos sabía cuántos pesos me quedaban, si alguien imaginaba que tal vez solo tenía un par de toallas limpias. Pero, Belinain, por supuesto, eso nunca importó. Lo que importaba era que sería capaz de manejarlo, como siempre lo hice. Y mira, estoy aquí abriendo mi corazón, contando una historia que muchas personas guardan en silencio. Si todavía estás aquí conmigo, escuchando esto con el corazón abierto, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad. No. Dregariana estiranolte. Y andes mastarsa y escargasera.
Es porque todavía tengo mucho que contarte, y tal vez, en medio de mi historia, también encuentres un pedacito tuyo. Terminé de picar los ingredientes. Arreglé las sartenes y comencé a cocinar. El olor a comida se estaba apoderando de la casa. Un olor que debería significar afecto. Pero allí, ese día, significaba sumisión. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo más iba a seguir haciendo todo esto sin que me preguntaran si quería? Poco sabía que la respuesta llegaría más rápido de lo que imaginaba, porque cuando llegaron los autos, algo en mí comenzó a romperse para siempre. ¿Quieres saber lo que vi cuando entraron por primera vez en esa casa? Así que escucha lo que te voy a decir ahora. El ruido comenzó antes de que los viera. Primero, el sonido amortiguado de los motores, subiendo por el camino de tierra. Luego, bocinas, gritos, música a todo volumen. La paz, que aún intentaba sobrevivir dentro de mí, se hizo añicos como un vidrio delgado. Cuando miré por la ventana, vi que los autos llegaban en fila, como una caravana de fiesta que nadie me invitó a recibir. El polvo se levantó del suelo, y mi corazón bajó a mi pecho. 3, 4, 5 autos, portazos, risas, niños corriendo. Era como si mi casa se hubiera abierto al mundo. Pero no a mí, fue una invasión. Disfrazado de familia. La primera en caer fue Verónica, con gafas de sol, teléfono celular en mano, ya hablando en voz alta con alguien en altavoz. Sí, hemos llegado. Hermosa, hermosa casa. Mamá exageró cuando dijo que era pequeña. ¿Exagerado? Apenas había espacio para mí. Detrás de ella venían los niños, los hijos de Ernesto, las tías que ya ni siquiera recordaba el nombre, y una prima suya con un bebé en brazos y otro en el vientre. Entraron como si ya supieran dónde estaba todo. Ni siquiera tocaron el timbre. La puerta estaba abierta y era suficiente para que se sintieran dueños. «Pon las cosas en la trastienda», gritó Verónica. «Debería ser más tranquilo para que los niños duerman allí». Me acerqué. Traté de decir que esta era mi habitación, la única con una cama hecha, mi espacio de descanso. Pero ni siquiera me escuchó. «Mamá, hablaremos más tarde. ¿De acuerdo? Hay mucho que organizar». Uno de los tíos de Ernesto entró con una caja de cervezas y la puso en el refrigerador. Ni siquiera preguntó. Las latas comenzaron a abrirse incluso antes de que se quitaran los zapatos. La cocina se convirtió en un punto de encuentro. Y la mesa donde comía solo, en silencio, se convirtió en un depósito de bolsas, vasos, envoltorios de bocadillos y juguetes esparcidos. Miré el nuevo sofá de la sala, blanco, que había elegido con tanto cariño en la tienda de muebles usados del centro. Y allí estaba el primo, cambiando el pañal del bebé encima de él, con una naturalidad que me cortó. Ni un paño debajo, ni siquiera una disculpa. El olor invadió la casa, y a nadie pareció importarle. Otro tío entró en mi habitación. Miró la cama e incluso tuvo el coraje de quejarse. «Caramba, qué colchón tan delgado, va a arruinar mi columna vertebral». Y cerró la puerta, cerrado con llave. Me quedé en el pasillo, con la mano en el umbral de la puerta, sin saber si reír o llorar. Ese era mi hogar. Y yo era una sombra entre ellos. Verónica caminó de un lado a otro, distribuyendo quién se quedaba dónde. La tía Leti y los niños en la habitación delantera. Los primos duermen en la sala de estar. El sofá se abre. ¿Verdad, mamá? ¿Y el resto? Lo arreglamos con un colchón en el suelo. No me consultaron. No me preguntaron. Yo era solo un nombre que se usaba para justificar decisiones que no eran mías. Fui a la cocina. Traté de continuar con el arroz que estaba casi listo. Cuando fui a buscar la tapa de la olla, vi que no estaba allí. Alguien ya lo había usado y lo había dejado en el escurridor. Sucio. La sartén tenía huevos sobrantes. El fregadero, lleno de platos que no eran míos. Y mi tetera, la que usaba para hacer mi café todas las mañanas, estaba en el suelo, arrugada. Fue el bebé de Cami quien accidentalmente lo derribó. Dijo alguien detrás de mí. ¿Bebé? ¿Bebé que arrastra una olla? Me senté en una de las sillas del balcón y observé el movimiento. Niños corriendo por el jardín, pisando las plántulas que había plantado durante el fin de semana. Jugaban al escondite entre las bugambillas. Uno de los niños arrancó una flor entera, la tiró al suelo y salió corriendo. La tía, al verlo, simplemente dijo, «Oh».
Son niños. Nadie me miró a los ojos. Nadie me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quisiera eso. Era como si fuera invisible. ¿Cómo puede? Dios mío. Una mujer que construye todo, que sueña con un pedacito de tierra solo para ella, y, cuando finalmente lo logra, es tratada como si fuera una molestia dentro de su propia casa. Allí, sentado en el porche, con el ruido de la televisión a todo volumen que venía del interior, y el olor a cigarrillos mezclándose con la comida en la estufa. Entendí que no era solo un visitante. Eso fue un asedio, un secuestro de mi paz. ¿Y yo? Yo era solo la anciana de la nueva casa, la criada a la que nadie paga. Pero lo que no sabían es solo que dentro de mí algo estaba comenzando a cambiar. ¿Puedes adivinar lo que comencé a planear esa misma noche, sentada en silencio, mientras se reían a carcajadas por dentro? Porque el plan ya estaba naciendo, y nadie se dio cuenta. Esa noche, cuando se apagó la última luz, y la última risa se convirtió en ronquidos. Todavía estaba de pie en la cocina. Era casi medianoche. El piso, sucio de migas, la estufa grasienta de grasa y prisa, el fregadero lleno de vasos, platos, sartenes, todo usado con la certeza de que alguien lo limpiaría más tarde. Y ese alguien, por supuesto, era yo. Siempre lo he sido. Enjuagué los platos con las manos ya arrugadas por el jabón. Me dolían los dedos y pedía una tregua. Pero nadie pregunta si la anciana tiene dolor. Nadie piensa si la anciana duerme. Con toda la casa ocupada, me quedé con el sofá, el mismo donde le cambiaban el pañal a un bebé por la mañana. Puse una sábana encima, ajusté una almohada delgada, y me acosté de lado, escuchando el sonido de los ronquidos y los ventiladores portátiles que trajeron sin decírmelo. El olor de la leche agria del bebé mezclado con el desinfectante barato que tiraron en el baño, me subió por la nariz. Ese fue mi descanso. Esa fue la recompensa por abrir las puertas de mi sueño. En la oscuridad, mis ojos no se cerraron. Miré al techo, tratando de recordarme a mí mismo, preguntándose dónde había estado la mujer que amaba el silencio, que cuidaba las plantas, que leía libros con las ventanas abiertas. ¿Todavía existía bajo ese delantal sucio y ojos cansados? Porque esa mañana ya no era Dolores. Yo era solo una función: cocinera, lavandera, niñera, limpiadora, anfitriona de un circo que nunca fue mío. El sol ni siquiera había salido cuando comenzaron los primeros pasos. Niños llorando, puertas de baño cerradas, gente preguntando, ¿hay café? Sin siquiera decir buenos días. Me levanté del sofá con el cuerpo duro, barriendo con los ojos la habitación desordenada. Tomé la tetera triturada, la llené con agua del grifo, y la puse en la estufa. Mientras esperaba a que hirviera, abrí los armarios para ver qué quedaba de la compra. El arroz se había acabado. Los frijoles, casi. Tortillas, solo 2 paquetes. Y era solo el segundo día. Uno de los niños entró descalzo, con su teléfono celular en la mano. Mamá Dolores, ¿cuál es la contraseña de Wi-Fi? Respiré hondo. No lo hay. Hijo. Hizo una mueca y se fue. Lo escuché decirle a su primo. Esta casa ni siquiera tiene televisión. Entonces, una de las tías se acercó a la cocina. Le dio la vuelta a la canasta de pan y preguntó, «No hay pan dulce, ¿verdad?» Con la cara de alguien que esperaba abundancia, como si tuviera una panadería escondida en el patio trasero. Con el desayuno de la mañana, tienes que tomar pan dulce. ¿No? ¿No? No. Agregó, riendo como si fuera una broma. Sonreí desde un lado, porque si no sonreía, lloraría. Cada pequeño comentario era una puñalada suave. Dijo a la ligera, pero me dolió profundamente. Era como si lo simple no fuera suficiente. Como si todo lo que ofrecía fuera pequeño, feo, defectuoso. Y no era suficiente ofrecer. También tuvo que soportar la prueba. En la mesa, los hijos de Verónica discutían porque la leche estaba sin chocolate, y Ernesto se quejaba de Internet. Mi hija, por otro lado, solo apareció casi una hora después, vestida con una colorida bata que tomó prestada de mi armario, y dijo, «Mamá, ¿viste mis chanclas? Hawaiano. Mina, eso lo dejé en la esquina del baño. Lo dejé allí para ducharme ayer», agregó. Simplemente negué con la cabeza. Ella lo tomó, se lo puso y se fue.
En ese momento, me di cuenta de que no solo se estaba utilizando mi casa. Era todo mío. Mi tiempo, mi cuerpo, mi energía, mi espacio, mi voz. Me estaba volviendo pequeño. Tan pequeño, que parecía caber en una taza de café ya fría. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí escuchándome, quédate un poco más, porque lo que pasó después, incluso hoy se me pone la piel de gallina, solo de recordarlo. A veces pensamos que lo peor ya pasó, pero la vida siempre guarda un momento en el que todo cambia. Y lo juro, cuando llegó ese momento, nadie lo vio venir. Pasé ese día en modo automático. Limpiar el baño, sacar la basura del balcón, limpiar el vómito de los niños, lavar la ropa en el tanque porque la máquina aún no se había instalado. Y en medio de todo esto, un pensamiento seguía saliendo de mi cabeza. ¿Por qué nadie me preguntó si podía? ¿Quería? ¿Realmente tuve que aceptar todo esto en silencio? Pero fue por la noche, cuando escuché una conversación en el pasillo, que mi alma tembló. Estaba de camino a la lavandería para buscar una toalla cuando escuché la voz de Verónica. Y lo que dijo lo cambió todo. ¿Te imaginas lo que una hija puede decir de su propia madre? ¿Dentro de la casa de su madre? ¿Pensando que no está escuchando? Así que mantén tu corazón. Porque lo que escuché allí fue la grieta que me faltaba para despertar para siempre. A la mañana siguiente, después de otra noche de mal sueño en el sofá, y con el sonido del ventilador de uno de mis tíos zumbando en mi cabeza, me levanté sin decir una palabra. Nadie se dio cuenta. La casa estaba llena de gente, pero vacía de preocupaciones. Agarré mi bolso, mi chal azul y caminé hacia el centro de la ciudad. El sol golpeaba con fuerza. El suelo se calentaba rápidamente y llevaba sobre mis hombros no solo el calor, sino el peso de toda una vida de silencios tragados. La intención era simple: comprar más comida, como siempre, más arroz, más leche, más pan que no era demasiado duro para los gustos de los visitantes. Pero cuando llegué a la plaza central, me detuve, justo enfrente del café de la esquina, el que tiene las sillas de madera gastadas y los jarrones de arcilla que cuelgan del alero. Nunca había estado allí. Era el tipo de lugar donde las damas de la ciudad se sentaban con tiempo, sin prisa, para hablar de la vida y escuchar a los pájaros. Miré el reloj. Eran poco más de las 9 de la mañana. Y por un momento, pensé, ¿y si yo también me sentara? Entro. Me senté junto a la ventana. Pedí un café caliente y un pequeño trozo de pan de elote. La dueña del lugar, una mujer de cabello blanco y ojos brillantes, vino a mi encuentro. Me llamaba Doñita con una ternura que ya no sabía lo que era ser tratado. Sentado allí, con el aroma de la canela saliendo de la taza, abrí lentamente la boca y el corazón. Dije, en pocas palabras, que mi casa estaba llena, que venían de vacaciones sin previo aviso y que estaba cansado. Me escuchó en silencio, como si conociera ese dolor. Cuando terminé, me miró con firmeza, pero sin dureza, y dijo una frase que cayó como una piedra sobre mi pecho. Señora, aquí nadie está obligado a apoyar a quienes lo ignoran. Me quedé sin palabras. Eso no era un consejo, era un espejo. Y me vi en él. Cansado. Sí, pero más que eso, abortado. Volví a mirar por la ventana, y, al otro lado de la calle, vi un letrero que nunca había notado. Oficina legal, servicio popular. El vidrio era simple, sin lujos, pero había dignidad en esa entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No pensé, no planeé. Me levanté, le di las gracias, pagué mi café y crucé la calle. Entré en esa oficina con pasos lentos, pero dentro de mí algo ya estaba corriendo. Un joven me recibió, me ofreció una silla y me preguntó qué necesitaba. Por primera vez en mi vida, hablé sobre los límites. Dije que quería entender lo que podía o no podía hacer con mi casa, si había alguna forma de proteger mi espacio sin ofender a nadie. Me explicó, con calma, que yo era el dueño de la casa, que tenía todo el derecho de establecer reglas, horarios, condiciones, que podría, sí, pedirles que se fueran, que no necesitaba soportar todo en silencio para demostrar el amor. Salí de allí con una hoja de papel en mis manos, un borrador de derechos, simple pero claro, y, lo que es más importante, con algo encendido dentro de mí, una chispa de coraje que no había sentido desde que Luis estaba vivo. Un momento de reflexión, comentario de querer saber,
Nos pasamos la vida creyendo que amar es ceder siempre, que si nos quejamos, perdemos el afecto. Pero el amor que exige demasiado silencio se convierte en una prisión, y nadie nació para vivir encerrado en su propio corazón. Si alguna vez has sentido esto, comenta a continuación. Es verdad o te entiendo. A veces, una palabra tuya me da la fuerza para seguir contando todo lo que he guardado durante tantos años. Guardé ese papel en mi bolso como si fuera un escudo. No fue una demanda, ni una pelea. Era solo un recordatorio. Que existía. Eso podía elegir. Regresé a casa más lentamente. El camino parecía diferente. Las mismas paredes. Los mismos árboles. Pero vi todo de manera diferente. Porque los que se despiertan desde dentro, empiezan a ver desde fuera. Y cuando me acerqué a mi puerta, escuché voces. Alto. Gritando por dentro. Algo estaba pasando. Y no tenía idea de lo que venía. Pero lo sentí. Lo que me esperaba en esa habitación, no era solo desorganización. Fue una confrontación. Y ya había comenzado sin mí. Cuando regresé al día siguiente a la oficina, el sol aún no había calentado el piso de piedra de la plaza. El mismo tipo me recibió con una sonrisa en la recepción. Y esta vez, no lo dudé. Dijo que quería hablar con el abogado, con el señor Mateo López. Me llevó a una habitación sencilla, con paredes con olor a pintura nueva y una estantería llena de libros. El de Ocer. Mateo debe haber tenido un poco más de 40 años, con el cabello ya medio gris a los lados, pero ojos atentos. Me ofreció agua, café, y acepté el café. Siempre acepté. Pero esta vez, sería diferente. Me senté, me ajusté la falda en el regazo, respiré hondo y comencé a contar. Sin lágrimas, pero con voz temblorosa. Porque no todo lo que es firme necesita ser fuerte. Les conté sobre el día que compré la casa. El sueño que guardé durante tantos años. Los ahorros de un maestro jubilado. Las noches extrañando a Luis y el coraje que reuní para darme este regalo. Entonces, hablé de la llegada de Verónica. De las 20 personas. De la comida que desapareció. De los pañales en el sofá. De mi colchón ocupado. Del sofá que se convirtió en cama. De las órdenes como si fuera un empleado. Hablé despacio, eligiendo cada palabra como si estuviera preparando un altar. Porque no quería que se sintiera arrepentido. Quería que entendiera que todavía existía. Que solo necesitaba recordar eso. No me interrumpió. Escribió algunas cosas en un cuaderno. Me miró a los ojos, y, cuando terminé, dijo en un tono tranquilo, casi paternal. Oh, doña Dolores, tiene todo el derecho de proteger su espacio. Sí, puede establecer reglas. Esto no es falta de amor, eso es respeto. Me entregó una hoja impresa, con el título Acuerdo de término de estadía, un papel sencillo, con espacios en blanco para el nombre, la fecha, el número de personas, la duración de la estancia y valores. A continuación, se muestra una lista detallada. Comida por persona. Uso de la lavandería. Internet. Energía. Gas. Limpieza. Y allí, y tan claramente, estaba la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. Puedes decir que no. Mateo me explicó que no era una demanda, sino un acuerdo legal. Algo que decía, hay un dueño aquí. Aquí hay reglas. Dijo, no tienen que firmar, pero puedes entregar este papel como si ofrecieras un espejo. ¿Quién respeta? Entiende. Salí de allí con ese sobre en la mano, como alguien que lleva un escudo. Y antes de regresar a casa, todavía fui al banco. Necesitaba verificar algo que me preocupaba. ¿Cuánto me quedaba en la cuenta? Cuando el cajero me entregó el estado de cuenta, mis ojos se detuvieron en un número seco y cruel. Un poco más de 500 pesos. 2 días. 2 compras. Comida, productos de limpieza, leche, papel higiénico, medicamentos para el dolor de cabeza. Todo salió de mí. Nadie preguntó. Nadie lo reemplazó. Simplemente se lo quitaron. Regresé a la calle con el corazón dividido entre la ira y el alivio. Era como si, por primera vez, estuviera viendo la verdad sin la lente de la culpa. Tomé el autobús de regreso, con las bolsas de arroz y frijoles en mis pies, y el sobre en mi regazo. Miré por la ventana de camino a mi casa, y me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no se trataba de ellos, se trataba de mí, sobre lo que todavía quería permitir, sobre lo que ya no era posible.
Cuando bajé y pisé la tierra de mi calle, sentí el peso del mundo en una mano, y el comienzo de la libertad en la otra. Y cuando me acerqué a la puerta, vi algo que no esperaba. Un movimiento extraño, puertas que se cierran de golpe, voces alteradas, y de repente, mi nieta se escapó, llorando, con Verónica detrás diciendo, dije que se suponía que no debía tocar eso. Entré con el corazón acelerado. La casa, que ya estaba sumida en el caos, ahora parecía el escenario de la guerra, y fue allí, justo frente a mí, donde el verdadero rostro de mi hija comenzó a revelarse, y lo que dijo en ese momento, me hirió de una manera que ni siquiera Luis creería. Si todavía estuviera aquí, ¿te imaginas lo que una hija es capaz de decir cuando cree que su madre ya no tiene fuerzas para reaccionar? Así que mantén tu corazón, porque lo que vino después, todo cambió. Entré a la casa con el cuerpo cansado, pero con el alma en alto. No cerré la puerta. No hice una escena. Acabo de cerrar la puerta con la misma firmeza que cierra un ciclo antiguo. Di 3 pasos, y ya escuché las primeras voces que venían de la cocina. «Mamá, ¿qué pasa con la carne para la barbacoa?» gritó Ernesto, como si tuviera la obligación de abastecer una fiesta que no ordené. «¿Dónde están los cigarrillos?», preguntó uno de los primos, hurgando en la bolsa que dejé en el suelo. «¿Y el tequila?», murmuró alguien riendo a carcajadas, mientras una de las tías ya abría el gabinete de porcelana en busca de vasos. Respiré hondo. Miré a todos los que estaban allí y dije, «No lo compré». El silencio llegó rápidamente, pero no fue un silencio respetuoso. Fue extraño. No estaban acostumbrados a mi negativa. Yo, que siempre corría, siempre lo hacía, siempre encontraba la manera. Esa anciana de ojos firmes y habla corta, no coincidía con la mamá que estaban acostumbrados a usar. Verónica entró en la habitación en ese momento, con el cabello recogido de todos modos y su expresión impaciente. Preguntó, «¿Qué está pasando aquí?». Nadie respondió. Simplemente le di la espalda. Subí lentamente las escaleras hacia mi antigua habitación, que ahora era el cuartel improvisado de los tíos. Abrí la puerta lentamente. Todo estaba desordenado. Colchón en el suelo, ropa colgada del pomo de la puerta, olor a sudor, mezclado con perfume barato. Me agaché. Abrí mi maleta escondida debajo de la cama, y tomé el sobre. Dentro estaba el contrato. El papel que no era solo una hoja, sino una basta. Bajé lentamente. Con él en mis manos, pasé junto a niños que corrían con el control remoto en la mano. Por un tío que dormía con los pies fuera del sofá. Por un primo que jugaba con su celular y ni siquiera levantaba la vista. Fui a la mesa del comedor. El mismo donde, 2 días antes, había servido arroz y frijoles con olor a lágrimas. Puse el sobre allí. A abrir. Saqué con cuidado el contrato, como si fuera una reliquia, y alisé el papel con la punta de los dedos. Comenzaron a acercarse poco a poco. Primero Verónica, luego Ernesto, luego uno de los primos. Los ojos eran curiosos, sospechosos. «¿Qué es eso?», preguntó mi hija, riendo por la comisura de la boca, como si hubiera perdido la cabeza. «Es un contrato», respondí, «de alojamiento». Verónica se rió más fuerte. «Oh, mamá». «Por el amor de Dios». La miré con serenidad. «Quien quiera quedarse, puede firmar. Si no quieres, la estación de autobuses está justo ahí». Silencio. Otra vez. Pero ahora era otro tipo de silencio. Esta vez, fui yo quien comandó el espacio. La mesa ya no era suya. La casa, mucho menos. Era como si, por un milagro, todos se hubieran dado cuenta de que esta dama, que juraron que nunca se impondría, había regresado diferente. Y realmente lo hice. No fue ira. Era claridad. No fue un grito. Era presencia. Verónica tomó el papel. Lo leyó sobre él. «¿Quieres que te paguemos ahora?». «No», respondí. «Quiero que me veas». Ella resopló. Tiró el papel sobre la mesa. Le dio la espalda y se fue a la parte trasera de la casa. Ernest la siguió. Los demás se detuvieron. Entre el asombro y la duda. Nadie tocó el papel. Nadie firmó. Pero nadie se atrevió a romperlo tampoco. Y allí, en esa habitación, algo cambió. Por primera vez, vi en sus ojos una pregunta que antes no existía. ¿Realmente irá? Porque ahora, lo sabían. Podría ir. Podía actuar.
Podría decir basta. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta, y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Esa noche, nadie pidió la cena. Nadie me preguntó dónde estaban las toallas. Cada uno se retiró en silencio, como si sintiera que algo grande se avecinaba. Y lo fue, porque el papel solo había sido el primer paso. Lo que hice a la mañana siguiente, hizo que todos entendieran de una vez por todas que esa casa ahora tenía dueño. Y ya no era invisible. ¿Quieres saber qué pasó cuando me levanté al día siguiente? Así que quédate conmigo. Porque lo que preparé, nadie lo esperaba. Al día siguiente, antes del amanecer, ya estaba despierto. Preparé mi café con calma. Como lo hacía en mis días de profesor, me puse mi vestido azul marino, el que usé en el 60º cumpleaños de Luis, y que guardé para lo importante. Me até el pelo con una cinta discreta. Me puse un lápiz labial ligero, y salí al balcón, donde la luz de la mañana ya empezaba a tocar la bugambilla aplastada por los pies de los chicos días antes. Respiré hondo y esperé. Sabía que pronto aparecerían las primeras caras. Bostezando, pidiendo café, preguntando por el pan, y lo hicieron. La primera fue Verónica. Por supuesto. Desaliñado, irritado, y con un tono de voz que ya cargaba con la tensión de la noche anterior. «Mamá, ¿qué es esto otra vez? ¿Crees que es justo acusar a tu propia hija?» Me levanté lentamente. Entré en la habitación, y tomé la sábana de la mesa. No es un cargo. Es organización. Llegaste sin previo aviso. Trajeron a 20 personas. Gasté lo que no tenía. Y esto es solo una forma de mantener un mínimo de orden. Quien quiera quedarse, firma. Si no quieres, la estación de autobuses sigue donde siempre ha estado. Ernesto llegó justo detrás, tratando de suavizarse. Doña Dolores, somos familia. No es necesario convertir esto en un negocio. Te has transformado, respondí. Cuando decidieron usarme, las palabras no salieron con ira, sino con una firmeza que nunca antes me perteneció. No grité. He dicho, poco a poco. Llegaron los demás. Uno de los primos preguntó, en tono burlón, si había un descuento para el niño. La tía Leti dijo que se sentía humillada. Otro murmuró que esto nunca sucedió en la casa de su madre. Verónica luego se puso eufórica. Golpeó la mesa. Estás vieja y amargada. ¿Mamá? Está alejando a todos con esta actitud. ¿Crees que eso es correcto? ¿Cargar a tu propia familia? Fue entonces cuando la miré directamente a los ojos y le dije, lo que aleja no es la carga, es abuso. Y allí, por un segundo, toda la casa se detuvo. Tomé el contrato impreso, con los valores claramente visibles, $100 por noche, por habitación, $50 por comida, $20 por uso de la lavandería, agua, energía. Fue un cálculo simple, basado en lo que ya se había utilizado y lo que estaba por venir. La tía Leti, pálida, hizo los cálculos en el aire. Eso es más de 3.000 reales. Sí, respondí, y es menos de lo que he gastado. Algunos comenzaron a susurrar entre sí. Otros se pusieron de pie, incómodos. Uno de los primos amenazó con llevarse las bolsas. Pero nadie fue. Nadie. Porque, en el fondo, sabían que habían abusado. Simplemente no esperaban ser acusados. Verónica volvió a la carga. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Es eso? Quiero que elijas. Quedarse tiene un costo. Para irse también. Y entre nosotros, tú eres el que me escucha. ¿Sabes? A veces, pasamos tanto tiempo tratando de complacer a todos, que olvidamos que nuestro espacio también es sagrado. Y cuando finalmente nos imponemos, parece que el mundo se derrumba. Pero no es el mundo, es el control de los demás lo que se derrumba. Y eso nos asusta. Si alguna vez lo has sentido, aunque sea una vez, quédate aquí conmigo, porque lo que sigue mostrará que cuando una mujer se pone de pie en silencio, nadie puede fingir que ya no está allí. Nadie firmó el contrato en ese momento, pero nadie tuvo el coraje de romperlo tampoco. Y lo más interesante, nadie empacó sus maletas, porque el miedo a perder la comodidad era aún mayor que el orgullo, pero lo que no sabían era que aún no había terminado, y que, al final, esa hoja fue solo el primer paso. ¿Quieres saber cuál fue el segundo? Así que escuche lo que sucedió después del almuerzo.
porque fue entonces cuando comencé a mostrar cómo una anciana se hace oír, sin levantar la voz. A la hora del almuerzo, preparé solo lo que había comprado: arroz blanco, frijoles reconocidos y 2 huevos revueltos. Puse todo en una bandeja pequeña. Me senté a la mesa solo y comí en silencio. Nadie vino a pedirme comida. Nadie me preguntó qué tenía para todos. Era como si el papel de la noche anterior todavía estuviera flotando en el aire, como un olor nuevo y extraño, que nadie sabía si le gustaba o no. Comí y escuché los susurros que venían del pasillo, los pasos indecisos, las voces bajas tratando de decidir qué hacer. Un grupo dijo que se iban. Otro dijo que solo tenían que esperar a que me calmara. Verónica se quedó en la habitación todo el tiempo. ¿Y Ernesto? Bueno, apareció. Desapareció. Como si tratara de fingir que todo era normal. Pero no fue así. La casa era diferente. Y no fue solo porque había más gente o más desorden. Fue porque ahora había un no en el aire. Y los que siempre se han alimentado de mí, sí se han perdido. Después del almuerzo, llamé a todos a la habitación. Tomé el duplicado del contrato, el que el abogado dijo que podía quedarme solo para mí, con notas en el reverso. Dijo: quien quiera quedarse, necesita colaborar, no con todo, pero con la feria. Los primeros en ceder fueron los más jóvenes. Uno de los sobrinos de Ernesto, un joven educado, me trajo un sobre con 200 reales y me dijo: no necesita un recibo. Doña Dolores, has hecho demasiado. Le di las gracias con el corazón anudado, porque no era el dinero, fue el gesto. Otros llegaron más tarde, firmando a regañadientes, quejándose de que nunca volverían, que era una pena. Sonreí con los ojos bajos y dije: tal vez, pero esta vez, es mi vergüenza que se acabe. Verónica, por supuesto, fue la última en salir de la habitación. Entró en la habitación con los niños de la mano. Los colocó a los 3 parados frente a mí como un escudo, como diciendo: mira lo que estás haciendo. Mamá, comenzó, con esa voz ensayada de alguien que quiere parecer herido. Los niños te aman. Pedrito duerme hablando de su voz contando historias. Mariana solo come su arroz con leche. ¿Realmente les vas a hacer eso? Miré. No por ella, sino por ellos. 3 ojitos mirándome con dulzura y duda. No fue su culpa. Nunca lo fue. Lo sabía. Y, sin embargo, en su interior, algo decía: ahora o nunca. Me arrodillé en el suelo a la altura de sus ojos. Tomé sus pequeñas manos y dije: te amo más que a nada. Pero el amor no paga la factura de la luz. Mis amores. Y la abuela. También se cansa. Verónica se retiró como si la abofetearan de manera invisible. Me levanté lentamente. Fui a la mesa y puse allí 3 trozos de pan y un vaso de leche tibia. Solo, ese día, la casa estaba dividida. Los que aceptaron y los que no. Los que entendieron y los que se rebelaron. Pero ya nadie tenía el coraje de enfrentarme. Saber, hay recuerdos que nunca nos abandonan. Se guardan como guijarros en las profundidades del alma. Y a veces, una situación, una palabra, es suficiente para que volvamos a sentir el mismo sabor amargo. Cuando vi a esos 3 nietos frente a mí, me acordé de mí, niña, mirando a mi padre, esperando permiso para existir. Tú, que estás escuchando, ¿alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has guardado algún recuerdo que todavía te conmueva profundamente hoy? Si quieres compartirlo, déjalo aquí en los comentarios. A veces, abrir este cofre ayuda más de lo que pensamos. Esa noche, no dormí. Me senté en el porche, con el chal sobre los hombros y la luna llena haciéndome compañía, porque sabía que lo peor estaba por venir. Y lo hizo. ¿Quieres saber qué hizo mi hija cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo, no solo la comodidad, sino también el control? Así que escúchame en la siguiente parte, porque ahí es donde pasó de los susurros, gritando. Al final de la tarde, el sol seguía pintando las paredes de la casa con ese tono dorado que siempre me hacía suspirar. Pero ese día, no había suficiente belleza en el cielo para calmar lo que estaba a punto de suceder. Verónica vino a mí con los pasos firmes de alguien que pensaba que todavía estaba a cargo. Se detuvo en la puerta de la cocina, donde estaba cortando zanahorias para un caldo ligero, y se cruzó de brazos. Mamá, ¿en qué te has convertido? ¿Una anciana egoísta? ¿Estás feliz ahora? ¿Lograste destruir a la familia por dinero? No respondí de inmediato. Miré mis manos, callosas,
firmes, cortantes como siempre, y me di cuenta de que esas manos ya se habían secado muchas lágrimas que no eran mías. Ya habían servido muchos platos que no volvían ni siquiera con un agradecimiento. Respiré hondo. Dejé el cuchillo al lado de la tabla y me volví hacia ella. No destruí nada, Verónica. Simplemente dejé de aceptar que me destruyeran. Ella se rió, pero era una risa venenosa. Estás avergonzando nuestra sangre mexicana. Siempre has sido la base, la que lo sostenía todo. ¿Ahora quieres convertirte en juez de familia? No, hija mía, respondí. Solo quiero dejar de ser la sirvienta sin paga. La cocina, que ya había sido testigo de tantas comidas silenciosas, se convirtió en el escenario de un grito seco. Eres vieja, mamá. Se está poniendo duro, amargo. Así no es como vivimos como familia. Siempre ha sido corazón. Ahora se ha convertido en piedra. Me quedé en silencio. No por debilidad, sino porque aprendí que el silencio a veces duele más que cualquier palabra. Esperaba un escándalo, un grito, tal vez incluso una súplica. No lo había. Ella continuó, más fuerte. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres estar solo? Vas a morir con esta casa, ¿verdad? Me acerqué a ella, lentamente, con la misma calma que alguien cubre a un niño que ha dormido fuera de la cama. Lo que avergüenza la sangre no es la acusación. Verónica, que avergüenza la sangre, es explorar a los que ya lo han dado todo. Siempre he sido corazón. Sí, pero incluso el corazón se cansa de latir solo. Las palabras permanecieron en el aire como un cuchillo sin vaina. Y sentí, en ese momento, que algo dentro de ella se rompió. No fue arrepentimiento, era furia. Porque, por primera vez, ya no me tenía en la palma de su mano. La discusión no fue solo entre nosotros. Los demás escucharon. Ernesto entró en la habitación tratando de apaciguar, como siempre hacía después de que ella vertía veneno. Pero esta vez, nadie lo escuchó. El tío Rodolfo, el mayor, se levantó de su silla y dijo, no tengo a dónde ir, pero tampoco viviré del favor. ¿Dónde firmo? Y sacó el bolígrafo del bolsillo de su camisa. Uno de los primos lo siguió. Uno de los jóvenes también. Uno por uno. La mitad de la casa firmó. La otra mitad comenzó a empacar sus maletas. Lo que alguna vez fue una reunión familiar se ha convertido en una división. Por un lado, los que me vieron. Por el otro, que solo vieron lo que podían sacar de mí. Verónica recogió sus cosas con furia muda. Los niños, asustados, se acercaron a abrazarme. Y apreté con fuerza, tratando de transmitir en el gesto lo que ya no cabía en las palabras. La abuela te ama, pero también se ama a sí misma. Se fueron al anochecer, sin besos, sin abrazos, sin mirar atrás. Saber, el corte de un lazo de sangre, no ocurre con un alboroto. Sucede en el instante en que surge la dignidad. Y a veces, cortar el vínculo es la única forma de sobrevivir a la culpa que ni siquiera deberíamos tener. La casa, finalmente, me quedó bien de nuevo. Pero antes de irme a dormir, me senté en el borde de la cama y lloré. No porque perdiera a mi hija, porque, de hecho, nunca la tuve realmente. Lloré por todo lo que soporté en silencio durante décadas. Y fue allí, entre lágrimas calientes y una almohada húmeda, que una pregunta me golpeó fuerte. ¿Volvería? ¿O enviarías a alguien en mi lugar? Porque el dolor, amigos, nunca sale de la puerta sin dejar rastro. ¿Y qué hizo Verónica después? Era tan feo que todavía me sorprende hoy. ¿Te imaginas lo que una hija resentida es capaz de hacer para tratar de recuperar el poder? Así que prepárate, porque lo que vino después dolió más que la ausencia. La partida de Verónica dejó una estela de silencio que, por increíble que parezca, no me hizo daño. Fue un buen silencio, limpio. Por primera vez, pude escuchar lo que mi casa susurraba. Y susurraba. Gracias. Los que se quedaron parecían más pequeños, más respetuosos. Tal vez porque vieron que ya no temblaba. O tal vez porque entendieron que esa anciana ahora tenía una columna. Me levanté temprano al día siguiente, como siempre, pero esta vez sin prisa por complacer a nadie. Hice mi café con canela. Se lo serví solo a mí, y fui directamente al jardín. Tomé la azada. Comencé a cavar la tierra con calma. Cada flor que planté ese día fue una parte de mí que regresaba al lugar. Coloqué geranios cerca de la pared.
lavanda en el borde de la ventana, y arranqué las malas hierbas como si sacara restos de miedo del cofre. Volví a entrar, subí a mi habitación, y, en primer lugar, instalé una nueva cerradura en la puerta. Llave en el bolsillo. Fue simbólico. Lo sé. Pero me hizo sentir completo. En la despensa, hice lo mismo. Ahora, todo lo que era mío. De hecho, estaba bajo mi control. No más de todo. Ya no de los que llamaban a la puerta como si fueran los dueños. Ese día, almorcé solo en el balcón. Arroz, pollo a la plancha, té helado y música. Me permití escuchar un viejo bolero en el tocadiscos. Uno de esos que a Luis le encantaba bailar conmigo, cuando el mundo era aún más amable. Y allí, entre sorbo y sorbo, sentí por primera vez en muchos años que estaba gratis. Los que se quedaron quietos intentaron pequeñas rebeliones. Un primo se quejó de la cantidad de arroz. Otro quería usar la ducha después de las 11 de la noche. No discutí. Solo señalé el contrato. Tiempo de silencio. Punto 7. Y volví a escuchar mi música, como alguien que enseña con ternura. Pero, sin retroceder, empecé a crear pequeñas rutinas que antes no existían. Desayuno a las 8. Cena a las 6. Luces apagadas a las 10. Nada impuesto con grosería. Pero todo está claro como el cielo después de la lluvia. ¿Y sabes lo que era hermoso? Gradualmente. Respetado. Sin discursos. Sin gritos. Solo con el peso de la constancia. Una noche, mientras regaba el jardín, escuché el sonido de una risa reprimida proveniente de la cocina. Abrí la puerta lentamente y vi a dos jóvenes lavando los platos. Una de ellas, la misma que se burló de mí hace unos días, me miró y me dijo: «Hoy limpiamos. Doña Dolores, has hecho demasiado». Sonreír. Y era una sonrisa que salía del alma. Porque lo sabía. No era solo la casa la que estaba limpia. También era mi corazón. Y a veces, la mayor victoria no es el grito, es el orden silencioso, el límite respetado. Se recuperó la paz. Ya sabes, hijo mío, hija mía, cualquiera que se haya perdido alguna vez dentro de su propia casa sabe de lo que estoy hablando. Cuando volvemos a caminar por los pasillos sin caminar sobre cáscaras de huevo, cuando nuestra taza regresa al lugar correcto, cuando el olor de la comida es lo que nos gusta, y no lo que se espera que sirvamos. Con cada regla cumplida, se borraba un viejo dolor. Y lo vi en el espejo. Mi postura más erguida, mi mirada más firme, mis manos más ligeras. La casa, finalmente, tuvo dueño. Pero fue al final de la semana, cuando sucedió algo extraño. Recibí una llamada de un número desconocido. Respondió. La voz al otro lado era fría, calculada, pero demasiado familiar. Doña Dolores. Esta es Beatriz, abogada de su hija Verónica. ¿Podemos hablar? En ese momento, sentí el mismo escalofrío que sentí cuando sonó el teléfono esa mañana. Pero esta vez, no temblaba. ¿Qué quería ahora? Después de todo, ¿qué más podía intentar? Porque cuando pensamos que hemos visto lo peor, a veces lo peor, viene vestido de formalidad. ¿Quieres saber qué preparó a mis espaldas? Así que escúchame. Porque ahora la guerra ha cambiado de forma. Y yo, que solo quería la paz. Me llevaron de vuelta al campo de batalla. Esa mañana, el cielo era de un azul perezoso, como si ni siquiera él quisiera apresurarse. Estaba regando mis plantas cuando escuché una luz, llamando a la puerta principal. Pensé que era otro vecino curioso o alguien que quería vender algo. Pero cuando lo abrí, mi corazón saltó de lo que pensé que ya no era capaz. Era María Teresa, con el pelo más blanco de lo que recordaba, pero con la misma mirada profunda de la chica que compartió el almuerzo conmigo en la escuela normal, allá por mis años de juventud en Toluca. Ella sonrió, un poco tímidamente, y dijo: «Escuché que estabas aquí. ¿Hay café?» Ni siquiera respondí. Simplemente abrí la puerta y la abracé, como si todo el tiempo hubiera sido un anhelo de esperar que sucediera. Llevamos el café al patio trasero, el mismo donde planté las lavandas semanas antes. Miró a su alrededor. Vio la casa todavía medio llena. Escuchó las voces apagadas en el fondo y sacudió la cabeza con pesar. Dolores. Pensé que en este momento de la vida estaríamos en paz. Me senté a su lado. Serví el café olla con clavo y canela, la receta de mi abuela, y me quedé en silencio. A veces, el mejor tema de conversación es un sorbo caliente y un suspiro.
El mío también me usó, dijo de repente. Me obligaron a vender la casa de mi esposo. Dijeron que viviría mejor con ellos. Terminé en una pequeña habitación en la parte de atrás, sin privacidad, cuidando a los nietos mientras viajaban al extranjero. Cuando ya no lo necesité, me pusieron en un piso en Puebla. Y desapareció. Habló como si ya no esperara justicia, y escuché como si me viera a mí mismo en cada palabra. Contamos nuestras piezas, como si cosiéramos dos dolores con hilo de confianza. Nos reímos de los buenos recuerdos, de los momentos en que soñamos con ser maestros con libertad, maestros de nuestras propias voluntades, y lloramos suavemente cuando recordamos que, en la práctica, nos pasamos la vida pidiendo permiso para existir. Teresa, ¿pensaste que el problema también eras tú? Ella asintió con un pequeño movimiento. Pensé que yo era el que era difícil, que no sabía cómo ser madre correctamente. Pero luego entendí que nos criaron para servir. No será así. En ese momento, me ardían los ojos. No era tristeza. Fue una especie de alivio. Por primera vez, alguien miró mi historia sin juzgarme, sin querer que me callara, sin esperar a que dijera, pero está bien. Nos quedamos allí durante horas. Y cuando se despidió, antes de cerrar la puerta, me tomó de la mano y me dijo: hiciste lo que yo no tuve el coraje de hacer. Y si te duele hoy, es porque estás naciendo de nuevo. Regresé al patio trasero. Me senté en la silla de mimbre e incliné la cabeza. Porque esa visita sanó una parte de mí. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia se está reproduciendo en el interior, dale me gusta a este video y suscríbete. Hagamos que llegue a otras mujeres que, como Teresa y yo, solo necesitaban una conversación para volver a verse a sí mismas. Esa tarde, con el olor a lavanda en el aire, y la taza aún caliente en mis manos, me di cuenta. Yo no era la excepción. Yo era el retrato de muchos. Y por muy triste que sonara, también fue liberador. Pero la paz, como siempre, duró poco. Al día siguiente, encontré un sobre escondido debajo de la puerta. Un papel con membrete, sello y letras frías. Fue la advertencia oficial. Verónica me había demandado. Y no era una broma. ¿Qué exigía? Esto tendrás que oírlo de mi boca. Porque hasta el día de hoy, con solo recordarlo, mi corazón se aprieta. ¿Crees que tuvo el coraje de hacer eso? Así que escucha lo que vino después. Porque el silencio, ese día, fue reemplazado por algo que nunca esperé leer. Esa noche, la luna estaba llena. Pero el que iluminó la casa era otra cosa. Era claridad. La certeza de que, finalmente, había recuperado lo que siempre había sido mío. No solo la casa, sino el derecho a ser escuchado. Preparé la cena con calma, como en los viejos tiempos: arroz blanco, tortillas frescas y un guiso de pollo con papas y zanahorias, como lo aprendí de mi madre, en las frías noches de la infancia. La diferencia es que, esta vez, no cociné con ira o miedo. Cociné con la conciencia tranquila de quien lo hace por elección, no por obligación. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Los que se quedaron parecían más pequeños, más contenidos. Algunos caminaban descalzos. Otros evitaban el pasillo donde estaba mi habitación. La mesa estaba puesta con platos simples y servilletas de papel. Cuando llamé a todos para comer, vinieron como si entraran en un salón de clases. Tranquilo, rígido, evitando mis ojos. No pronuncié discursos. No fue una noche de discursos. Fue una noche de gestos. Esperé a que todos se sirvieran. Esperé los primeros sorbos de agua y bocados de pan. Entonces, me levanté, fui al aparador y regresé con una carpeta. Entregué, uno por uno, las hojas impresas, cada uno con un nombre, valor y observaciones claras. Alojamiento, tantos días. Comidas, tantos platos. Uso de la ropa. Consumo de gas y energía. Nada inventado. Nada más que justo. Puse el último sobre la mesa y dije, en voz baja pero firme: aquí está la cantidad proporcional. Puedes transferir o pagar en efectivo. Y no te preocupes. Tengo a mi contador y abogado alineados. Todo está dentro de la ley. Hubo un silencio que duró más que cualquier grito. No era ese silencio tenso de antes. Era el silencio del reconocimiento, de vergüenza, de la conciencia. Algunos se sonrojaron, otros miraron los platos.
como si quisieran esconderse detrás de los frijoles. Uno de ellos, el más joven, susurró: «La señora tiene razón». La mayoría pagó al mismo tiempo. Lo sacaron de sus billeteras, o me pidieron la clave Pix. No hubo disturbios, ni cuestionamiento, solo una amarga aceptación. Y es curioso cómo el respeto a veces llega así, sin fuegos artificiales, sin aplausos, viene en la humildad de un sobre recibido en silencio. Hubo un momento, y lo recuerdo acertadamente, en que uno de los primos, el mismo que ocupaba mi habitación al llegar, se acercó a mí para darme el recibo y murmuró: «Perdona, tía, nunca pensamos». Y allí, mirándolo a los ojos, supe que la cantidad más alta que había cobrado no estaba en los proyectos de ley, fue en lo que sintieron cuando me vieron. Finalmente, como mujer, no como sirvienta. Es curioso cómo la verdadera justicia guarda silencio. No necesita escándalo, ni audiencia, solo necesita firmeza. Y si has llegado hasta aquí conmigo, escucha lo que te voy a contar con el corazón en la mano. El momento más fuerte de esta historia está por llegar, porque lo que me hicieron después, no se podía cobrar ninguna factura. Y fue entonces cuando descubrí cuánto orgullo herido puede convertirse en crueldad. Pero esa noche, antes de que todo se derrumbara de nuevo, me fui a dormir tranquilamente. Cerré la puerta, encendí una vela perfumada, leí algunas páginas de una vieja novela, y agradecí en silencio el coraje que solo el dolor enseña. Al día siguiente, se fueron, uno por uno. No hay maletas arrastrando el piso. Sin asentimientos, no hay hasta luego. Solo ausencia. Y la casa, finalmente respiró de nuevo. Pero, no fue el final. Todavía no. Porque en medio de las hojas del jardín, encontré un papel doblado. Una nota escrita con enojo. Una advertencia. Y ahí, descubrí que el peor ataque no vendría de la voz, sino de la pluma. ¿Alguna vez te han apuñalado en silencio? Así que esperé a ver lo que estaba escrito en ese papel, porque estaba allí, que se abrió la última herida. Y esta vez, dolió más que todos los demás juntos. A la mañana siguiente, me desperté antes del atardecer, como de costumbre. Pero esta vez, no por obligación, me desperté solo. Me levanté lentamente. Me puse las zapatillas. Me puse la bata y bajé las escaleras con ese silencio que solo llevan los lugares sagrados. Y mi casa, en resumen, era un santuario. No había maletas, ni juguetes tirados por ahí, ni olor a desorden en el aire. No hubo risas forzadas, ni conversaciones cruzadas, solo el sonido del agua llenando la tetera y un pájaro insistente cantando cerca del limonero. Era como si incluso los animales hubieran entendido. Ahora aquí vive el respeto. Barrí la habitación como si estuviera haciendo una ceremonia. Cada rastro de polvo se sentía como el recuerdo de un tiempo que ya no quería. Doblé las mantas olvidadas. Puse las tazas en los estantes. Limpié el sofá, el mismo donde cambiaron pañales sin preguntarme. Y cuando terminé, fui a la cocina. Lavé mi única taza, la azul con el borde astillado, y me serví el café más simbólico de mi vida. Abrí la ventana. Dejo entrar el viento. Trajo el olor a flores del jardín y, junto con él, una sensación de que ya había olvidado cómo era. Tranquilidad. Me senté en la mecedora y dejé que me meciera, como lo hacía mi madre cuando era niña. Miré el techo, el piso, las paredes. Todo respiró conmigo. No había ruido, solo el sonido de mi propio pensamiento. Y él, por primera vez, no pidió explicaciones, no buscó justificaciones, solo dijo: «Lo hiciste. Ya sabes, hay silencios que duelen, pero hay otros que sanan». Estaba allí, entera, y nadie me pedía café. No me llamaban mamá como si fuera sinónimo de sirvienta. Mis oídos descansaron, mis hombros también, y aún con ese papel, aún doblado, olvidado sobre la mesa, con la letra enojada de alguien que no entendía nada. Lo sabía ahora, nada me iba a derribar fácilmente. La libertad huele. ¿Ves? Para mí, es el olor a lavanda al final de la tarde, y los frijoles que se cocinan lentamente. Es el sonido de la tetera pitando sin que nadie diga está tardando demasiado. ¿Vieja? Nan sinan. Es el derecho a decidir que hoy no quiero visitas, que hoy me voy a cuidar. Pero allí mismo, en medio de esta calma que me hacía casi flotar, el viento pasó página en el aparador.
La sábana blanca se deslizó hasta mis pies. Tiene. Y lo releí. Las palabras estaban allí, firmes, estampadas como tatuajes. Solicitud de interdicción voluntaria. Evaluación médica urgente. Verónica no solo quería el dinero, quería declararme incapaz. Mis ojos no temblaban. Mis manos tampoco. Pero mi corazón. ¡Ah! Mi corazón necesitaba un largo sorbo de café para evitar gritar. ¿Quieres saber qué hice con esta hoja? ¿Y qué pasó cuando pensó que iba a quitar mi nombre del timbre? Así que escúchame. Porque ahora es el momento de cambiar las tornas para siempre. Y la última palabra será mía. Han pasado algunas semanas desde que la casa volvió a ser mía. Desde entonces... Los pasillos dejaron de hacer eco de voces mandonas, y las paredes respiraron aliviadas conmigo. Había vuelto a mi rutina. Cuidaba el jardín por la mañana. Tejía a ganchillo por la tarde. Leía al final del día con mi manta favorita en las piernas, y mi radio suave tocando boleros viejos. El silencio, el que una vez dolió, ahora era mi compañero, hasta que una tarde nublada. Sonó el teléfono. El dispositivo seguía siendo el de un viejo disco rojo. Un regalo de Luis. En nuestro primer año de matrimonio. Lo miré como si estuviera frente a un viejo fantasma. Respondió. ¿Hola? Dendia. ¿Y... mamá? Ah, esa voz la reconocería incluso en medio de una pesadilla. Verónica. Pero esta vez, no llegó como una avalancha. Su voz era baja, quebrada, parecía ensayada, como si estuviera tratando de aferrarse a un papel más grande de lo que podía interpretar. Quería disculparme. Ella comenzó. Cerré los ojos. Esperado. Yo... exageré. Lo sé. Me dejé llevar por la ira. Por presiones. Ernesto. Los chicos. No sé. Todo fue muy rápido. Pero... eres mi madre. Hasta entonces. Escuché. Calma. Sin interrumpir. Pero lo que vino después, deshizo el teatro de la humildad. Mamita. Estamos pasando por una dificultad. Ernesto perdió un contrato. La escuela de Pablo se retrasa. Pensé que si podías, tal vez, ayudarnos, solo hasta el próximo mes. Oh. Así que eso fue todo. Respiré hondo. Me levanté de mi silla. Fui a la ventana. Miré mis rosas. Estaban empezando a abrirse. Rojo. Firme. Valiente. Verónica. Dije, con la voz más clara que jamás haya salido de mi garganta. Te amo, hija, y amaré hasta mi último aliento. Pero hoy, yo también me amo a mí mismo. Y no puedo. Por otro lado, silencio. Luego, respiración agitada. Te convertiste en una piedra. Mamá, no eras así. Es viejo. Y dura. Soy viejo. Sí. Pero no soy duro. Soy firme. Es diferente. Ella lloró. Rogó. Luego me llamó egoísta. Y colgó. Me quedé allí, con el auricular todavía en la mano. El sonido del clic resonando en el alma. Pero no lloré. No temblaba. Regresé al jardín. Tomé mis tijeras de podar, y fui al rosal. Corté las ramas secas. Arranqué las hojas amarillentas. Les hablé en voz baja a las flores, como agradeciéndoles por enseñar lo que nadie más ha enseñado. La belleza y la espina pueden vivir en la misma raíz. Ese día, descubrí que el perdón no tiene por qué ser un cheque en blanco. Ese amor ilimitado se convierte en una cadena. Y que decir no con serenidad es también una forma de decir sí a nuestra propia vida. Pero lo que no esperaba era lo que vendría días después. Porque cuando una mujer comienza a decir basta, muchas personas se asustan. Y a veces, el susto se convierte en una amenaza. ¿Te imaginas lo que hizo? Así que sígueme. Porque la siguiente parte es la más inesperada de todas. Han pasado unos meses desde ese día en que el teléfono sonó, por última vez, con la voz de Verónica. Desde entonces, nadie ha invadido mi paz. La casa está llena, pero no de personas, sino de mí. Mi jardín floreció de una manera que nunca había visto. Los rosales crecieron firmes, esparciendo perfume por el balcón, donde ahora coloqué nuevos jarrones de arcilla, muy coloridos. Como me gusta, todas las mañanas huele a café preparado, y el sonido de los pájaros. Y mis tardes, están ocupados con las cosas que elegí hacer. Me uno al club de lectura de la iglesia. Coso con las chicas del pueblo. Enseño español a algunos turistas que están encantados con mi acento. La casa, que alguna vez
Fue escenario de abusos disfrazados de afecto. Ahora alberga buenos silencios. Los que no duelen. No hay niños corriendo ni voces que ordenen. Pero está mi canto. Mi paso. Mi respiración. Pensé que envejecer perdería espacio. Pero descubrí que es el mejor momento para recuperar lo nuestro. La edad no viene a borrar. Viene a aclarar. Y es cuando nos volvemos a encontrar. Lejos de las demandas. Que realmente comenzamos a florecer. Verónica. Ella no llamó más. Y si un día llamo, estaré aquí. Listo para escuchar. Pero sin volver atrás. Porque el amor no puede pedirnos que desaparezcamos para encajar en la vida del otro. Ernesto, por lo que yo sabía, siguió con su vida sin mencionar mi nombre. Y eso está bien. No guardo rencor. Simplemente no dejo espacio para que ella se siente conmigo en la mesa. La vida a veces no cambia a los demás, pero nos cambia. Y eso es suficiente. ¿Qué aprendí de todo esto? Que nadie puede faltarnos el respeto sin nuestro permiso. Ese amor, cuando no viene con cuidado, no es amor. Es necesidad. Y que hay una dignidad tranquila en aprender a decir no. Incluso si te tiembla la voz. Porque decirnos sí a nosotros mismos es el comienzo de toda libertad. Gracias. De corazón. Por quedarse conmigo hasta ahora. Su compañía me calentó, como una taza de café en una tarde fría. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta. Es como un abrazo que me dice, no estás solo. Y si quieres volver para otra conversación, suscríbete aquí al canal. Es como una invitación a otro café, otra historia, otro suspiro de alivio. Comenta aquí desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Cuántos corazones se han reconocido en este espejo? Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.